Nos vamos a trasladar a Roma. Queremos saber cuál es el ambiente que se vive ahí, también a nivel mundial tras la elección del nuevo Papa, de León XIV. Estamos en contacto con el cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, el único cardenal chileno que participó en el cónclave. Usted tuvo la oportunidad, además, cardenal, de reunirse con él hace pocos días. Muy bienvenido aquí a EMOL TV. Gracias por la invitación, Gabriel. La verdad que tanto sentimiento encontrado, tantos pensamientos, tantas emociones, que ojalá la podamos ordenar aquí en esta entrevista. A ver, me gustaría en primer lugar, cardenal, que nos contara el ambiente que se vive allá. Usted está en Italia todavía, el ambiente que se vive allá en Italia tras la elección de León XIV. Y tengo entendido que usted hace pocos días tuvo la oportunidad de estar con él y conversar con él. Cuéntenos sus primeras impresiones. A ver, lo primero, el funeral. El funeral fue impresionante. Yo nunca en mi vida había visto tanta gente llorando en mi vida. Las personas hacían fila de 5 o 6 horas para poder entrar a, a San Pedro y poder estar frente al féretro. Notable el ambiente de oración, de recogimiento, de dolor, realmente impresionante. Y yo tuve la oportunidad de estar velándolo 2 días y participé después en el funeral, que fue una cosa muy emocionante, muy solemne, muy sobria, donde nos dimos cuenta que la Iglesia, el Santo Padre, es capaz de convocar a gente tan distinta. Habían muchos presidentes, ministros. De Chile fue una delegación muy importante, es bueno decirlo. Fue el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, fue el ministro de Relaciones Exteriores, con 2 personas más. Y uno se da cuenta la necesidad que tiene el mundo, Chile, de líderes espirituales del porte, del peso de Francisco. Y al mismo tiempo comenzaban las reuniones que se llaman congregaciones con los cardenales a medida que íbamos llegando para ir perfilando al nuevo papa. Y yo comenté que me llama la atención 133 personas tan distintas en lugares tan distintos como Mongolia, Europa, Asia, Estados Unidos, América Latina, son capaces de converger. ¿Por qué pasó eso? Porque si bien es cierto, tenemos historias comunes, tenemos una roca firme que es Jesucristo, una roca firme que es la fe, y también un proyecto común, evangelizar, hablar de Jesucristo, hablar de Dios. Y por lo tanto fue Ay, un perdón, momento muy cardenal, porque emocionante, sí, es que se y habla yo me mucho de esas emocionaba distintas mucho. líneas que hay dentro de la iglesia y se comentaba previo a este cónclave que iba a costar mucho llegar a un acuerdo. Están los más conservadores, están... entonces, me gustaría que nos explicara eso internamente. No, no, mira, la verdad que siempre hay interés de generar un conflicto. Lo que yo vi, personas muy distintas que estaban buscando a una persona que tuviera el carisma de anunciar el Evangelio en un mundo cambiante. De hecho, el mismo Papa habló de la inteligencia artificial en su primer discurso, y un ambiente fraterno, un ambiente grato. Incluso yo mismo decía en las comidas, cuando estábamos los cardenales, decía, ¿qué distancia existe entre lo que la gente piensa que está pasando adentro con la realidad? Una realidad fraterna, celebrábamos la misa juntos, nos dábamos la paz y realmente buscábamos un pastor, una persona que tuviera una sólida teología que pudiese iluminarnos en estos tiempos. Así que eso no es cierto. El tema es cómo la iglesia sirve a la sociedad, y realmente yo vi un ambiente que a mí me edificó mucho, como te digo, personas tan distintas, de situaciones distintas. Imagínate lo que puede ser la diferencia entre un arzobispo de New York y un arzobispo de una ciudad en África, donde los problemas que tienen son totalmente distintos, muy convergentes. Yo tuve la oportunidad, porque hubo 10 días de conversaciones, de conocer gente muy valiosa, y yo salí fortalecido en mi fe, salí fortalecido en mi misión de arzobispo, de cardenal en Santiago, y lo otro, quedé fascinado, fascinado de el apoyo de los chilenos. Yo me sentía entregando mi vida a Chile, representándolo ahí. También debo reconocer
que todas las periodistas que fueron a Roma lo hicieron con una delicadeza, con un cariño muy grande hacia la iglesia y espero poder retribuir todo ese cariño que he experimentado este tiempo. Cardenal, tengo entendido que usted estuvo hace un par de días con el Papa en una comida que tuvieron, también en una misa. Cuéntenos cómo lo vio, si pudo conversar o no con él. Bueno, yo conozco a León XIII, he tenido con él al menos 4 reuniones privadas cuando era prefecto del dicasterio para los obispos, y es una persona muy serena, es una persona que escucha mucho, que mira mucho y habla poco. Es una persona que tiene un sentido del humor, sin lugar a duda. De hecho, en la mesa donde estuvimos, un cardenal español contó un chiste y él se rió de buena gana. Y realmente en esa comida le insistimos mucho, ya estaba vestido de blanco, tenía una silla especial. Le dijimos mucho que contaba con nosotros, que estábamos tremendamente unidos a él y que íbamos a dar lo mejor para poder colaborar en su ministerio, que como vimos cuando salió el humo blanco, nosotros salimos después a a la plaza desde las ventanas, era emocionante ver a tanta gente y la gente empezó a aplaudir cuando salió el humo blanco, independiente del que fuera, es decir, la figura del Papa es una figura relevante. Ahora, yo llegué ahí, y es bueno decirlo para que no piensen otra cosa, que llegué ahí de pura casualidad, porque había una mesa donde habían 6 puestos, estaba la silla del Papa, él llegó en primer lugar, y todos los demás nos sentamos en otra silla, y él empezó a llamarnos, vengan a sentarse aquí conmigo, y claro, uno se da cuenta que él cambió, pero sigue siendo el mismo. Le pregunté sobre su familia, él tiene 2 hermanos, él viene de una familia de profesores, eh, era una familia de parroquia, iban a la parroquia de su barrio y ahí descubrió su vocación. Conoce mucho el mundo porque él estuvo recorriendo todo el mundo siendo general de los agustinos, por lo tanto conoce la iglesia de África, la iglesia de Asia. Estuvo en Chile, estuvo en Concepción, estuvo en Santiago, hay muchas fotos de eso, y también conoce la curia, porque estuvo 2 años y medio preocupado del nombramiento de los obispos para presentarle al Papa las ternas, y lo más fuerte de él, lo que más lo Lo de marcó Perú, como claro. sacerdote fue lo de Perú, porque él llegó primero como misionero, por lo tanto él sabe lo que es la iglesia de América Latina, él conoce las comunidades, el esfuerzo inmenso que hacemos los sacerdotes para poder evangelizar, para poder servir, es decir, tiene una visión amplia de lo que es la iglesia. Y lo otro importante, que él es agustino. Y San Agustín es un obispo, un doctor de la iglesia de los años 500, que marcó mucho la historia espiritual. Él tiene un libro muy conocido que se llama Las Confesiones de San Agustín, que es el inspirador de Benedicto XVI. Entonces, yo creo que él va a seguir la línea pastoral de Francisco, esa cercanía con las personas, hablar en un lenguaje que se entienda, pero tiene esta profundidad agustiniana que le viene de San Agustín, que creo que va a hacer muy bien, porque él une la fe con la ciencia, para él la inteligencia es un tema importante junto con la fe, y creo que el hecho que haya hablado como uno de los problemas, además de la guerra, él hablaba de ser puentes de paz, una cosa importante, él habló de la inteligencia artificial como un gran cambio en la sociedad. Y también le preguntamos por qué había elegido León XIV y nos dijo pensando en León XIII, porque a León XIII le tocó la gran revolución industrial que Encíclica, generó claro. un cambio cultural muy profundo, y él se da cuenta que estamos en un mismo periodo con la inteligencia artificial y otros motivos. Fue una cena muy grata. Claro, lo único que como el Papa, mucha gente se acercaba a sacarse fotos con él, llegaron todos los choferes de los buses, porque nos llevaban, nos traían de la Casa Santa Marta a la Capilla Sistina, llegaron todos los choferes que lo llevaron y lo trajeron muchas veces para sacarse una foto con él, algunos cardenales, y es una persona afable, una persona muy amable, que pienso que va a hacer un bien enorme en la iglesia. ¿Cuáles son las urgencias hoy día de la Iglesia? Se lo pregunto porque también se habla en cuanto este Papa inicia su papado, el 18 de mayo, que ahí ya será entronizado como nuevo pontífice de la Iglesia Católica.
¿Cuáles son a su juicio las urgencias hoy día de la Iglesia? Bueno, la primera urgencia es cómo llevar el mensaje evangélico, que es una maravilla, el mensaje de Jesús, que es un mensaje que nos ayuda a vivir mejor, un mensaje de salvación, un mensaje que nos da sentido a la vida, con un lenguaje comprensible. Yo creo que ese es el tema. Es decir, hoy día requerimos de una pedagogía nueva para poder acercarnos al mundo de hoy, poder acercarnos a los jóvenes, cómo reencantar a las personas, que vale la pena seguir una vida matrimonial, una vida sacerdotal, una vida religiosa y sobre todo cómo cambiar corazones que están tan divididos. Nos dábamos cuenta que hay una sociedad fragmentada, una sociedad dividida, una sociedad polarizada, una sociedad muy violenta, cómo colaborar para terminar con la guerra, para poder promover la paz, promover la justicia desde el ámbito nuestro, que es justamente la tarea de evangelizar. Y creo que eso lo entendemos de manera muy transversal. Y lo otro, por lo menos mi punto de vista, es que tenemos que tratar de comprender el mundo. Hoy día no tenemos idea del impacto que tienen las redes, que tienen los celulares en las personas, sobre todo personas que de muy temprana edad ya están usando esto. No sabemos el impacto que ha tenido en su cerebro, en su manera de mirar el mundo, en su manera de pensar. Y creo que nosotros tenemos que estar atentos a cómo llegar a esas personas con esta maravilla que tenemos el Evangelio. Pero por otro lado, quiero decirte, Gabriela, que a mí me pasó algo bien hermoso en lo personal, y perdona que te hable de mi experiencia, porque de eso se trata. Yo quedé encantado con la tarea de la iglesia. Cuando uno escucha hablar a los obispos africanos, que prácticamente todo lo que tiene que ver con salud está en manos de, de misioneros que dan la vida para estar allá, en manos de religiosas extraordinarias. Cuando cuenta, por ejemplo, el cardenal de la India, la obra que tienen allá de caridad en personas que se están muriendo de hambre. Incluso yo me sentía muy orgulloso hablando de todas nuestras instituciones, hablando del Hogar de Cristo, de la Fundación La Rosa, hablando de las parroquias. Yo contaba que durante la pandemia la Iglesia Católica tuvo un trabajo precioso de comedores, es decir, a mí me rejuveneció espiritualmente y todo iba acompañado de oración, todo iba acompañado de misa, todo tremendamente solemne. A mí me costó un poco acostumbrarme a eso porque hay una rigurosidad muy importante en el protocolo, en la manera de ir vestido, en los tiempos, en los ritos, pero muy hermoso y uno se da cuenta que la iglesia tiene una gran tradición. Así que yo espero que con este Papa podamos tener mayor profundidad espiritual. Creo que estamos viviendo una sociedad muy superficial. El mismo Papa Francisco hablaba de la mundanidad espiritual. Pero tenemos que volver a la sencillez. Este Papa, al igual que el Papa Francisco, es una persona muy sencilla. Él proviene de una familia de profesores, por lo tanto, una familia que no era adinerada ni mucho menos, pero que había libros, había cuadernos, había lápices en la casa, es decir, había un ambiente de cultura, y una persona de gusto sencillo. De hecho, él todos los días contaba que iba a almorzar a los agustinos, que es su comunidad, todos los días del trabajo se iba a almorzar con sus hermanos. Es un hombre de comunidad, es un hombre que quiere que caminemos juntos, y pienso que nos va a hacer un bien inmenso a cada uno de nosotros con su sola personalidad sencilla, afable. Así que yo por lo menos tengo mucha esperanza. Después, cuando lo nombran, cuando es nombrado oficialmente, la acepta ser papa, cuando dice el nombre que va a tener, lo van a revestir de blanco y vuelve, y lo primero que hace es saludar a los cardenales uno por uno. Y yo le dije, cuenta con Chile, cuenta con la iglesia chilena, cuenta con los chilenos, lo queremos mucho y todo nuestro apoyo. Eso fue lo que ¿Lo yo le invitó? ¿Lo invitó dije a Chile? a él. Bueno, no era el momento, pero evidentemente que en algún minuto la conferencia episcopal tendrá que hacerle una invitación más formal, pero yo intuyo que el hecho que el mismo día que sale al balcón saluda especialmente a su comunidad en Perú, En seguramente él irá Chiclayo, a hacer claro. una visita, bueno, y ahí estamos cerca. Aprovechamos. Pero, Sí.
realmente, Gabriela, yo estoy maravillado de todo lo que viví, una experiencia que me compromete mucho con la Iglesia y también con Chile. Y un comentario que hice fue el siguiente, que 633 personas son capaces tan distintas en edades, los mayores tenían menos de 80 y los menores 50, yo estaba en la media, tantas personas tan distintas, con problemas tan distintos, son capaces de ponerse en algo tan fundamental de acuerdo, es porque hay un proyecto. Y justamente yo creo que en Chile lo que tenemos que hacer es sentarnos todos a pensar en un proyecto común que nos una. Yo voy con un anhelo muy grande de ser puente, de ser agente de unidad para poder avanzar frente a situaciones tan difíciles que estamos viviendo en Chile. Usted lo dijo en una publicación en sus redes sociales que el cónclave le deja esta lección importante que es la de ponerse de acuerdo. Y también ha comentado que nuestro país está con el alma entristecida. Me gustaría conocer su mirada respecto a lo que está viviendo hoy día Chile, que además está en año de elecciones. Bueno, está con el alma entristecida y la manera como se manifiesta eso es en la violencia, en el poco cuidado que tenemos por los bienes comunes. Realmente Chile es un país que está muy destrozado, es cosa de andar en la calle para ver que está todo rayado, está todo pintado, las personas no cuidan los bienes comunes. Eso es fruto de un alma entristecida. Y también es lamentable no ver los niveles de violencia que hay, eso surge de una mentalidad de una sociedad entristecida. También es muy doloroso, ¿no?, que la segunda causa de muerte de los jóvenes es el suicidio. Es un fracaso como sociedad que los jóvenes, en vez de estar llenos de ideales, estar llenos de proyectos, tengan tanta tristeza en su corazón que vean el suicidio como la única forma de solucionar sus problemas. Entonces, yo miro eso y la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿cómo revertimos esa realidad y convertimos Chile en un gran proyecto donde los jóvenes tengan sus sueños, donde puedan cumplir sus sueños? Y creo que hay mucha frustración en general de ver que no se avanza eh, como país, donde hay dificultades para acceder a la salud, hay dificultades para acceder a colegios que permitan desarrollar las habilidades para poder después ir a la educación superior. Es decir, Chile es un país maravilloso, pero que hemos visto un ambiente que ha enturbiado mucho nuestras relaciones humanas también, hay más temor, y pienso que la Iglesia no puede ser indiferente a eso y cuando anuncia el Evangelio lo hace pensando que todo lo humano nos interesa, todo lo humano. Y por eso que yo soy tan diligente en cuidar las parroquias, los colegios católicos, la universidad católica, porque están llamados a ser espacios de fraternidad, espacios de acogida, espacios donde se busque la verdad con sinceridad de corazón. Usted es bien activo además en redes sociales. Lo he visto en publicaciones en Instagram, entre otras cosas. Esta nueva forma también de entregar su mensaje, ¿por qué? O sea, lo, lo que pasa, yo soy una persona muy pragmática, Gabriela, y las redes están, y hay dos posibilidades, o usarla o no usarla. Y yo opté por usarla y llego a mucha gente. En general, soy tremendamente propositivo en las redes, jamás en contra de nadie, y dando un mensaje de esperanza, alguna vez algo de humor. Cuando mandé un tuit lavando la camisa para llegar al cónclave impecable, eso tuvo una repercusión mundial, pero bueno, los cardenales también tenemos que lavar la camisa, somos personas que vivimos en el mundo y me llama la atención la cantidad de personas que a través de las redes me piden oración, eh, que me cuentan sus cosas. O sea, para mí es un espacio de comunicación. Claro que pongo límites, por supuesto, pero no sé por qué me pasa que siempre estoy pensando cómo llegar a personas desencantadas, pero que están buscando a Dios. Yo creo que todo ser humano está buscando a Dios y creo que a través de las redes, donde uno llega a miles de personas, puede ser una cosa bien positiva. Y lo otro es que digo cosas con mi cara, con nombre y apellido. Y creo que sería muy bueno que aquellas personas que esconden su rostro, que tienen seudónimo, sean lo suficientemente valientes,
para poder dar a conocer lo que piensan con la cara descubierta, al rostro, que es lo que hago yo. Pero yo pienso que es un camino muy propositivo, incluso Gabriela, la misma iglesia el año pasado sacó un documento que se llama Hacia la plena integración de las redes en la tarea evangelizadora. No reemplaza el encuentro personal, por cierto, pero cuando uno va en el metro, en la micro, arriba del auto, o sea, cuando maneja otra persona, mandar un tweet no toma más de 5 minutos y tiene harta repercusión. Mm. Oiga, Cardenal, otro de los temas que se ha conversado mucho en los últimos días con la llegada del nuevo Papa es el papel de las mujeres en la iglesia. ¿Qué pasa con los divorciados vueltos a casar o con los homosexuales en la iglesia? ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Bueno, la mirada que tengo yo que las personas separadas, divorciadas, las personas con tendencia homosexual, etcétera, son hijos de Dios que están llamados a vivir el Evangelio como todos nosotros y están llamados a vivir los mandamientos como estamos llamados todos nosotros, que son personas que son muy discriminadas muchas veces, sobre todo las mujeres, en el ámbito del trabajo, también los homosexuales, y eso es inaceptable. Evidentemente que son personas que tienen que ser especialmente acogidas. Ahora, el tema de las mujeres y la iglesia, por lo menos vaya a preguntar a las parroquias, donde sea, si las mujeres sencillamente no harían todo lo que hacen las parroquias, y evidentemente que han sido discriminadas, hay un machismo muy grande dando vuelta, y yo al menos me siento muy tranquilo que donde he ido he dado espacios muy importantes a las mujeres, porque yo provengo de una familia donde mis propias hermanas han asumido grandes responsabilidades y lo han hecho excelente, y porque es una injusta discriminación en virtud del hecho de ser mujer, pensar que no pueden acceder a trabajos de responsabilidad. El tema está, estamos en un sistema económico muy complejo, muy competitivo, que lamentablemente castiga en cierto sentido la maternidad. Y creo que ese es un problema muy serio. Es decir, llegaremos a ser un país desarrollado, humanamente desarrollado, cuando pueda haber un buen matrimonio entre el ser mujer, la maternidad, el matrimonio y el trabajo, y creo que lamentablemente todavía estamos lejos de eso. Yo he sabido con un dolor enorme, enorme, que hay personas que no contratan a mujeres porque están en la edad fértil, y creo que esa es una discriminación horrorosa que no puede aceptarse bajo ningún punto de vista. Y por lo menos en Concepción hay testigos, fuimos pioneros en tener delegadas episcopales mujeres, aquí tenemos lo mismo en Santiago, hemos nombrado muchas delegadas episcopales, vicerrectoras de universidad, mujeres, prorectoras, etcétera, y creo que eso nos va a hacer muy bien como sociedad. Chile es un país machista, sin lugar a dudas, se han dado pasos, pero creo que los grandes pasos se van a dar cuando pensemos nuestro modelo social, económico de otra manera. Por último, sé que tiene un compromiso inmediato. ¿Estará usted en la misa el 18 de mayo, donde se ha entronizado el Papa? ¿Será una puesta en escena similar a lo que hemos visto en los últimos días? Va a ser una fiesta, efectivamente me voy a quedar. Pensaba irme, pero el cardenal Parolín nos pidió que en la medida de lo posible nos quedáramos para dar un apoyo. Es una semana más y vuelvo, de hecho, rápidamente después a Santiago porque tengo mucho que hacer, y de hecho voy a dar un live, no sé cómo se llama, por Zoom, Instagram y todo ese mismo día que llego, voy a dar un live sobre mi experiencia donde voy a contar estas cosas y espero que la gente se interese. Una maravilla lo que viví, y la gente ha agradecido que lo he transmitido a través de las redes, y le pido a los católicos que se sientan muy orgullosos de su iglesia, que evidentemente ha tenido momentos muy dolorosos, que los vamos a superar en conjunto, con verdad, con justicia, etcétera, pero el bien que hace la sociedad es inmenso, y eso lo reconoció cuando, mira, como te digo, Gabriela, yo nunca en mi vida había visto tanta gente conmovida, llorando al Papa Francisco, y nunca había visto tanta gente conmovida, gritando
cuando salió humo blanco en la chimenea. Es decir, tenemos una enseñanza, tenemos un ideal, tenemos una narrativa que es única. Y quien ha decidido que es única en la sociedad, 6.000 periodistas habilitados, 6.000. O sea, periodistas habrán sido 2.000, porque todos andaban con Claro. camarógrafos, con asesores, pero muchos periodistas salió en todas las páginas del mundo, tanto la muerte de Francisco como la elección de León XIII, no hay León XIV, no hay ninguna elección que suscite tanto interés, pero eso no me vanagloria para nada, sino que me obliga a poder ser una iglesia misionera, una iglesia que se nos note que nos importa el ser humano porque creemos en Dios. Cardenal, muchísimas gracias por su tiempo, por esta conversación con Emol TV. No, yo muy agradecido, Gabriela, de esta oportunidad de poder contar con más calma todo lo que he vivido. Gracias. Muchas gracias. Y todos ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.